Tenemos aquí algo importante, hermanos, y como tema sencillamente tengo ¿por qué debo bautizarme? ¿Cuál es la importancia del bautismo, hermanos? No para un mundano, ¿verdad? Sino para alguien que ya ha creído en el Señor. Y he escuchado muchas personas decir, bueno, yo he creído en el Señor, pero aún no es el tiempo de bautizarme. Y dicen, bueno, yo creo en el Señor, si muero voy al cielo y no me bautizo. Esa es una gran verdad, hermanos. Creer en el Señor nos salva, pero bautizarnos nos da el testimonio de que obedecemos a Dios. Por ende es importante el bautismo. ¿Por qué debemos de bautizarnos? Bueno, tenemos en primer lugar el bautismo de Jesús aquí en la Biblia. Cuando venía el Señor de Galilea, Juan el Bautizador, y miremos la importancia, ¿por qué realmente debe bautizarse usted o por qué me bauticé yo y todos los que se han bautizado? El primer punto, hermanos, es porque Jesús se bautizó y nos dejó ese gran ejemplo. Amén. Esa es la primera parte importante de por qué bautizarnos. Bueno, porque el Señor lo hizo y nos dio el ejemplo. ¿Cuándo lo hizo Dios? La mayoría de predicadores y que estudian saben que el bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento. Amén. Pero el Señor Jesús no necesitaba arrepentimiento, porque Él era Dios. Pero Él quiso, en su amor, traer ese gran ejemplo. Entonces Jesús vino de Galilea, Juan, al Jordán para ser bautizado por Él. A primera vista parece, hermanos, y la gente es aquí donde toma mal esto, que dicen que el bautismo es para salvación. Y no es así, hermano. El bautismo es nada más y nada menos que comunión con el Señor. Hay muchas historias bíblicas donde personas que creyeron en el Señor murieron y el 100% podemos decir que están con el Señor, pero en sus últimas instancias de vida creyeron en el Señor. Ahora, aquel creyente que ha creído en el Señor, hermano, al momento de que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, hay algo que va a morar en usted como un huésped, y ese es el Espíritu Santo. Y una de las obras grandes del Espíritu Santo es que Él nos convence, amén, a ir más allá de la vida cristiana. Y una de las cosas más importantes de tener el Espíritu Santo es que el mismo Espíritu le diga a usted, sirva al Señor. ¿Y cómo se obtiene el servicio al Señor? Bautizándose. Algunas personas creen que el bautismo de Jesús no tiene ningún propósito en absoluto. El bautismo de Juan fue el bautismo de arrepentimiento. Él era la primicia de lo que iba a pasar y cómo el Señor iba a bautizar en el Espíritu Santo. Jesús era sin pecado, hermanos. Él era Dios y no tenía necesidad de arrepentimiento, pero sí tenía el propósito de dar un ejemplo tan grande, de poder ser bautizado por Juan y así dejar futuramente ese propósito divino, el cual quiere que todos, hermanos, los que hemos creído en Él, lleguemos a ese lugar y digamos, Señor, yo me quiero bautizar. No para ser salvo, sino para servirte, Señor. Amén. Por el servicio a ti. Y miren lo importante de Juan el Bautizador, hermano. Él le dice al Señor, mas Juan se le oponía diciendo, no, Señor, mi Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí siendo santo y yo pecador. ¿Cómo es posible esto?, le dijo Juan el Bautizador. Juan, hermano, se sorprendió cuando vio a Jesús que venía. Este hombre Juan, que fue decapitado por su servicio al Señor, que dejó un testimonio grande, hermano, que dejó un gran testimonio.
una profecía bíblica de Isaías que nos ayuda a entender muchas cosas. Este hombre, Juan, reconoció su propio pecado y era consciente de aquel que venía, era el Mesías, el Señor Jesucristo. Él sí necesitaba arrepentirse, pero el Señor no. Mas el Señor le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene, hermanos, que nosotros, al ser bautizados por Dios, Él nos haga justos. Amén. Amén. La justicia de Dios es implementada al creyente, hermanos, por medio de creer en Él, y no solo ahí. En la vida cristiana, hermanos, no solo se trata de venir a la iglesia y creer en Dios, no. Se trata de venir a la iglesia como primer paso, hermanos, escuchar el mensaje, creer en el Señor Jesucristo, luego bautizarse en el Señor mismo y luego tener un ministerio y obra agradable a Él. Seguir avanzando cada día lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ese es el primer punto, hermano. ¿Por qué debo de bautizarme? A veces es importante preguntarme. Preguntaban, hermano, ¿por qué debo de bautizarme si soy salvo? ¿Por qué debo de hacerlo? Porque el Señor mismo, hermanos, dejó el ejemplo y el testimonio de que debemos hacerlo. El Señor le dijo: ahora, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El versículo 16 de ahí del capítulo 3 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, hermanos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay varias razones por las cuales era conveniente que Juan bautizara a Jesús. ¿Saben por qué? Porque este era el principio del ministerio del Señor Jesucristo. Y el testimonio de Él era que todas las personas, apóstoles, discípulos y toda la gente viera que Él había sido bautizado por ese bautizador que se llamaba Juan. Y hay algo muy hermoso en esa historia, hermanos. ¿Ustedes sabían que Juan el Bautista era primo del Señor Jesucristo? Qué maravilloso, ¿verdad? Pero Juan dice que él no conocía al Señor, pero eran primos de sangre. Y qué maravilla que el Señor, siendo hombre 100% y siendo Dios 100%, se dejó bautizar por este hombre para dar testimonio. Jesús estaba a punto de emprender su gran obra y era necesario, hermanos, que Él fuera reconocido por toda la gente públicamente, que Él había sido bautizado por su antecesor, que era Juan. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo también demostró que Él se identificó con todos los pecadores. Su bautismo simboliza, hermanos, la justicia de Él mismo, muriendo en Él y levantándose libre de pecado y capaces de caminar en una nueva vida. Miren qué nos dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. ¿Lo tienen, hermanos, todos? Que alguien lo pueda leer en voz alta. Aunque no por nuestro pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren esa cosa tan importante. El Señor mismo, siendo sin pecado, fue bautizado por Juan. ¿Por quiénes? Por nosotros, hermano. El testimonio de él era tan grande que dijo: bueno, si yo no me bautizo, entonces mis hijos no lo van a hacer. Pero si yo me bautizo, que fue el propósito del Señor desde un principio, ahora si yo me bautizo, hablando de la persona de Jesucristo, entonces todos mis hijos tienen que hacer lo que yo hice. Amén.
Es que si seguimos, hermanos, el Evangelio y si amamos al Señor, vamos a hacer lo que Él hizo. Y una de las cosas que Él hizo antes de empezar su ministerio fue bautizarse. Vamos respondiendo esa pregunta. ¿Por qué debo de bautizarme? No le demos mucha vuelta, hermano. Digamos, porque mi Señor lo hizo. Es sencillo, ¿verdad? ¿Por qué debo de bautizarme? Bueno, porque mi Señor lo hizo y mi Señor me manda que yo lo haga. Mira, hermano, algo importante es este lugar, amén. Lugar santo, la parte donde están ustedes, y lugar santísimo, amén. La gran diferencia es que en este lugar santísimo están solo los que bautizados. Y en el lugar santo están los bautizados y los no bautizados. Bueno, dirá, eso no tiene mucha importancia porque todos vamos al cielo. No hay discusión, hermano. La discusión es que si realmente hemos creído en el Señor y si tenemos el Espíritu Santo morando en su vida, entonces tiene que haber un convencimiento de servir a Dios. Tiene que haber algo que le diga, bueno, ya aceptaste al Señor, tenés que servir al Señor. En una empresa, hermanos, cuando usted es contratado, hay ocasiones donde le dice, bueno, su tiempo de empezar a laborar va a ser entre una semana. Pero si la empresa lo necesita, le dice, contratado, mañana se presenta a trabajar, amén. Las empresas así son. O si no, después de una semana, o si no, después al mes se presenta a trabajar. Pero, hermanos, se tiene que presentar a trabajar. ¿Cuál fue el requisito para trabajar? Algo que se llamó entrevista. En la iglesia del Señor, hermanos, estamos todos reunidos, escuchando palabra del Señor. Unos han creído en el Señor y otros no han creído en la palabra del Señor Jesucristo. Pero jamás se ha visto, hermanos, en la Biblia a alguien que ha aceptado a Dios y ha esperado muchos años para bautizarse. ¿Verdad que no hay? Hay varios ejemplos. Por ejemplo, el sermón de Pedro. En el sermón de Pedro, hermanos, dice que él predicaba y ellos aceptaban la palabra y eran ¿qué? Eran bautizados. Prácticamente fueron casi en el primer sermón, gran cantidad en el segundo, gran cantidad, haciendo un total, hermanos, de 8,000 almas. Creyendo en el Señor, pero fueron bautizados. Y hay quienes que dicen, no, hermanos, es que fue un lapso de tiempo donde años después fueron bautizados. ¿Cree eso? No, hermano. Ellos creyeron en el testimonio de Cristo por medio de Pedro y fueron bautizados. ¿Recuerdan el carcelero que se quería suicidar? Estaba Pablo y Silas, si no me equivoco. Ellos le dijeron, no te asesines. Y él necesitaba la palabra del Señor y Pablo le dice con Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y qué pasó después? Se bautizó. Esa es la gran importancia, hermano. ¿Por qué debo de bautizarme? Bueno, porque el Señor lo hizo. No siguiendo a ningún hombre, no, es que un predicador dijo que si yo aceptaba al Señor iba a ser salvo, que no me bautizara. Eso no es así, hermano. Creemos, hermanos, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Ese es el único requisito, que usted tenga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el gran requisito de obediencia y servicio es el bautismo. Después de creer en el Señor, si usted no se bautiza, pregúntese si ha creído de verdad. Porque si usted no quiere servir al Señor, es porque no ha creído en el Señor. Primero es creer, luego bautizarse. Ese es el primer gran punto. Porque fue un ejemplo del Señor Jesucristo. Segundo punto, porque por medio del bautismo, hermanos, usted estará en una membresía o será parte de una iglesia. Y eso es algo maravilloso.
No todos aquí formamos parte de la iglesia, ¿verdad? No, hermano. Aquellos que forman parte del cuerpo del Señor Jesucristo o de la membresía son aquellos que han sido bautizados por medio de Él. Si no, miremos el testimonio de la Santa Cena. ¿Por qué la bebe? ¿Puede alguien no bautizado beberla? ¿Qué opina de eso? Y le dirá un predicador, bueno, ¿y por qué la bebió Judas? Si no era creyente. Era algo del poder del Señor y propósito de darnos a conocer que muchas veces no todos los que beben Santa Cena son de Dios. Amén. Eso es algo real. Pero aquellos que quieren participar de la cena del Señor deben de ser bautizados o deben de tener un llamado del Señor. ¿Cómo es ese llamado, hermanos? Bueno, el Señor le llama primeramente a que creen en Él, se despoje de su vida vieja y se haga con su vida nueva, porque de modo que si alguno está en Cristo, hermanos, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, hermano. Ahora en el Señor todas son hechas nuevas. Todas, hermanos, incluye toda su vida. Eso incluye todo su ser. Una vez usted toma la decisión, hermano, de servir a Dios, es realmente despojarse de todo. Bueno, usted ha creído en el Señor. Démosle un mes, hermanos, lapso de tiempo para que usted piense bien si de verdad ha creído. Examínese a sí mismo y dígale, Señor, bueno, yo ya creí en ti. Yo creo que tú moriste, pero yo creo que tú resucitaste. Ahora la Biblia me manda a servirte. Pruébame, Señor, si quiero servirte de verdad. Y le digo, hermano, el día que usted se bautice, el hermano Nelson lo tocó, esto es algo bíblico. Después del bautismo del Señor, ¿qué sucedió? Fue tentado, hermanos. ¿Y cómo creen que soportó el Señor Jesucristo la tentación? Hablando de Dios hombre. ¿Sabe por qué, hermano? Porque era obediente al Padre. ¿Y cómo va a soportar la tentación el Hijo de Cristo después del bautismo? Porque es obediente a Cristo. Esto es maravilloso, hermano. Mire qué nos dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 32. El segundo punto, recuerde que por medio del bautismo usted formará parte de una iglesia. Primera, el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 1, verso 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios que lo envió, le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es, dice Juan, ¿quién? El Hijo de Dios. El bautismo, hermanos, muchas veces va a hacer que el testimonio la gente le diga, bueno, él dice que es creyente. Creer es una cosa, hermanos, servir es otra cosa. Son dos cosas diferentes, amén. Yo puedo creer que existe Israel, pero nunca he ido. Yo puedo creer en un Dios grande, el Señor Jesucristo, pero y si no les sirvo, es vana mi creencia. Ahora, lo que Juan quiere tratar de hacer es que la gente conozca el testimonio de que el que tiene el Espíritu Santo es el Hijo de Dios. Ahora, usted ha creído en el Señor Jesucristo y usted sabe que mora en usted el Espíritu Santo, amén.
Eso es algo increíble, hermano. Ahora el Espíritu Santo tiene que morar en usted. El Espíritu Santo tiene que convencerle. Él le va a guiar a lo bueno, le va a guiar a servir a Cristo, porque el Espíritu Santo dice que no acepta adoración, sino que la traspasa al Señor Jesucristo. ¿Sabía eso? Eso es bíblico, hermano. Por eso hay quienes que quieren adorar al Espíritu Santo y cuando se bautizan, lo primero que piensan, hermanos, es: yo quiero hablar en lenguas, o yo quiero el poder de sanar o de profetizar. Cuando yo me bauticé, hermanos, eran 12 aproximadamente, o 13, si no mal recuerdo. Y me bautizaron bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo tenía un miedo tremendo, hermanos, como no tienen idea, pero yo quería servir al Señor. Yo quería que por lo menos me pasaran a recaudar la ofrenda. Nunca me imaginé predicar. 5 habían pasado, hermanos, y 5 habían hablado en lengua. Y yo dije: Dios mío, ¿qué voy a decir yo? Hermanos, eso es algo tenebroso, porque no se sabe si es del Señor o no, hermano. Eso es algo diabólico para mí. Porque yo dije: Señor, aquí está mi vida, Padre. Me voy a bautizar y te quiero servir. Miren, hermanos, de los 13, solo yo no hablé en lenguas. Y me criticaron, hermanos. Pero ¿saben qué pasó? Que de los 13, solo yo permanecí fiel a la obra. Y el testimonio fue que yo sí quería servir de corazón. No dándole adoración a nadie. No, yo no quería hablar en lengua, yo no quería ni predicar, ni profetizar, ni nada. Yo quería servir al Señor en lo más mínimo, humilde. ¿Cómo empecé a servir al Señor? Cuidaba carros, hermano, de la iglesia pentecostal, como ujier. ¿Sabe qué cuidaba? Cuidaba baños, hermano. Me daban las llaves y yo daba las llaves a las hermanas, a los hermanos, y yo hacía los baños. Estaba en la puerta, hermanos, viendo a ver si venían bolitos, porque siempre venían, y yo tenía que abstener y despacharlos. Así empecé, hermano. E incluso el servicio que tuve una vez, hermano, ¿sabe cuál fue? Yo sé que aquí nadie, o tal vez lo han hecho. ¿Sabe cuál fue uno de los servicios que yo hice cuando fui recién bautizado? Lavarle los pies a mi hermano. Tal vez la iglesia lo tiene como costumbre. ¿Quién fue el único que hizo eso, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Y en esa iglesia tenían esa costumbre. Y me tocó hacerlo. Imagínense que le toque a aquel que no le cae bien. ¿Qué va a hacer? La gran prueba, hermano. Esto es algo increíble, hermano. El bautismo sencillamente es para tener una comunión con Dios agradable. Hay muchos hermanos que desean recaudar la ofrenda. Ese es un privilegio maravilloso, hermano. Orar en la iglesia es un privilegio tremendo. Cada privilegio, hermano, excepto la predicación, porque el Señor le va a demandar lo que usted ha predicado y lo que usted ha enseñado, de ahí todos son iguales, hermano. Aún el privilegio de barrer y trapear la iglesia, eso es de Dios. Ahora, ¿está dispuesto usted, hermano, como creyente, bautizado, a que le digan venga a barrer o venga a trapear? Y usted diga: sí, mi hermano, lo voy a hacer. Pero antes de eso, dar el ejemplo. Amén. Porque no es autoridad. Se trata de, como decía el hermano Luis, el Señor dijo: el menor tiene que hacer grande al mayor y hacerse humilde, exactamente como el Señor lo hizo. Muchas personas que se bautizan creen que ya son grandes, hermanos. Hemos notado que en iglesias varias realmente a veces no tienen una doctrina del bautismo de lo que es, y convocan, hermano, a aquel montón de gente. No sé si ha visto usted en las noticias. Miré una vez un anuncio y me llamó la atención: todo aquel que quiera ser salvo, véngase el domingo.
y sea bautizado. Algo no bíblico, hermano. Y aquel montón bautizándose, hermanos, y ya eran miembros, y danzaban y brincaban, hermanos. Y yo dije, qué perdida está la iglesia, hermanos, pentecostal. Hay unas cuantas, hermanos, y no estoy criticando, la gente piensa que uno critica. No, hermanos. Es sencillamente que tienen que enseñar bien lo que es realmente el bautismo. El bautismo no es una decoración de la salvación, hermanos. El bautismo es comunión. El bautismo es servicio al Señor. Usted quiere servir al Señor y no es bautizado, no va a poder. Va a servir al Señor afuera, predicando el evangelio, que no es malo. Usted cree en el Señor, comparte el evangelio. Pero si usted quiere servir al Señor en una iglesia donde usted forme parte de un cuerpo, donde la mayor autoridad es Cristo, usted tiene que bautizarse. Y no solo está estipulado aquí, está en todas las iglesias, excepto ciertas cosas que las iglesias hacen que no son bíblicas muchas veces. El testimonio, hermanos, que dio Juan de Jesús fue algo increíble. El mismo Dios había comunicado a Juan con autoridad que la señal sería que aquel que tuviera el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Y Juan, tras que vio, hermanos, al Señor Jesucristo, lo notó, amén. ¿Por qué lo notó? Por el testimonio de él. El gran testimonio de su deidad, de ser un hombre de Dios, llegando ahí, se imagina aquel montón de gente. Juan, a poco de ser decapitado, hermano, el Señor Jesucristo se dejó bautizar por él. Juan iba a ser arrestado por Herodes. La gente, hermano, iba a desconfiar de Juan, porque la gente a veces piensa cosas que no son. Y hubiera dicho, Juan fue arrestado, yo no me dejo bautizar por él. Pero como él había bautizado el Mesías, y como nosotros creemos en el Mesías, creemos en el Señor Jesucristo, y el testimonio de este hombre fue grandioso. Yo bautizo en arrepentimiento en agua, pero el Señor va a bautizar en el Espíritu Santo. Y no estoy hablando de un derramamiento de espíritu, hermano, donde usted brinque y quiebre bancas. No. Es el fruto del Espíritu Santo que va a desarrollarse en usted. ¿Cómo creen que se va a desarrollar la llenura del Espíritu Santo en su vida después de un bautismo? ¿Sabe cómo se va a desarrollar? Sirviendo en la iglesia. Aunque muchas veces, hermanos, los creyentes son llamados hijos de Dios en un sentido limitado, cuando Juan declara esas palabras, este es el Hijo de Dios. Eso es algo increíble, esa frase como un título especial que apunta, hermanos, a la unidad y a la gran intimidad que tenía Jesús de forma exclusiva con el Padre. Esa gran intimidad que la gente quiere ver en usted. Cuando usted se bautice, la gente va a cambiar la perspectiva, hermano, y va a decir, ahora este va en serio, de verdad, porque ya bautizado, ya va a servir al Señor. Le digo porque es algo que la gente habla. Una vez usted es bautizado, hermanos, usted es agregado a la membresía o la familia en la fe. Y es usted donde debe de estar más unida que nunca en la familia de la fe. Ahora, me hacía la pregunta un hermano y me decía, hermano, ¿qué pasó con ese? No sé si lo vieron. O sea, me causó chiste a mí o burla, porque realmente creo que fue algo grandioso. Hace poco que estaban bautizando a un hombre y se les ahogó. No sé si lo vieron ustedes. Se está con el Señor, hermano.
Es gran bendición, amén. Pero la gente, hermano, hacía burla de esto. Y me causó chiste porque me dicen, hermano, será salvo. Y se ahogó en el mismo instante que bautizó. Hermano, ya era salvo. Ahora, que el Señor se lo llevara de esa manera es algo increíble. Eso es algo maravilloso, hermano. ¿Qué simboliza el bautismo, hermano? Los dos puntos quedan claros. Nos bautizamos, hermano, por ejemplo del Señor Jesucristo y para formar parte de una membresía, amén. Eso es lo más importante que usted debe de tener en su mente a la hora de bautizarse. Pero ¿qué simboliza el bautismo? El bautismo, hermano, ilustra la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo también ilustra nuestra muerte al pecado, pero no quita el pecado, recuérdelo, y nuestra vida en Cristo. En el bautismo cristiano, hermanos, está la acción de ser sumergido al agua. Amén. Cuando usted lo sumerge en el agua, es la muerte y sepultura en ilustración. Y cuando usted es levantado, ¿usted levanta en qué? En una vida nueva. Eso es lo que significa. Una vez unas personas bautizando agarraron aquel versículo, hermano, de el etíope en la historia de Felipe, ¿recuerdan? ¿Qué impide, dice el etíope, que yo sea bautizado? Pero la palabra de Felipe es clara. ¿Crees de verdad en tu corazón? Y llegó un bolito, hermanos, un borracho, y quería bautizarse. Estábamos reunidos, recuerdo, en un bautismo. Y él creía, según él, en su corazón. Miren, hermanos, qué increíble es la obra de Satanás. Nosotros en realidad le dijimos al pastor, no, hermano, no lo bauticen, no anda cabal de la cabeza. Es un borracho, hermano. Y él tomó, no, pero es que el etíope dijo, ¿qué impide? Bueno, bauticémoslo. Hermano, y lo han sumergido al polo. Y cuando lo sacaron salió y dice, antes me tomabas 10, ahora 20. Eso, hermano, es burla al Señor. ¿Saben por qué? Por no saber qué significa el bautismo. Las palabras de Felipe son claves, hermano. Nada impide que usted sea bautizado, amén, nada, hermano. Pero Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y el etíope le responde, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces el etíope, hermano, para el carro, miran el agua, descendieron los dos al agua y le bautizó. Y el poder del Señor, hermano, se establece en esa acción. ¿Y qué pasó? Arrebató a Felipe. Ese es poder de Dios, ¿no? Pero en ningún momento se ve en la Biblia el cual el etíope habló en lenguas, el cual el etíope sacó sus poderes espirituales para sanar y profetizar. No, hermano. Eso no es así. Para ir terminando, hermanos, Romanos capítulo 6. Verso 1, hermano. ¿Lo tienen, hermanos? Miren lo que dice Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sencillamente, hermanos, ¿por qué nos vamos a bautizar? Bueno, sencillamente el bautismo cristiano es el testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en la vida de un creyente.
Eso es el bautismo. Hemos creído en el Señor Jesucristo, pero ahora quiero más. No solo eso. Hay que bautizarnos, hay que servir al Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en la historia de Pedro. Hechos capítulo 2, verso 41. ¿Qué hay que hacer para ser bautizado? Ser salvos. ¿Qué significa bautismo? ¿Para qué es el bautismo? Dígale usted en su corazón. Significa comunión con Dios. Amén. No diga salvación, porque si no le van a decir, entonces salvo por obra usted. No, es comunión con Dios. Todos los que hemos sido bautizados, como conclusión, hermanos, realmente quería ser bautizado. Y hago esa pregunta a conciencia y dirá, ¿por qué la hace? Bueno, porque el 90%, escuche bien, el 90% de la iglesia que ha sido bautizada actúa como que no ha sido bautizada. Y usted dirá, hermano, ¿eso es crítica? No, hermano, no es crítica. Lo que pasa es que cuando uno toma una decisión, hermano, de servir a Dios, es servir a Dios. ¿Verdad, hermanos? Amén. No importa de la manera que lo haga, hermano. Servir a Dios es servir a Dios. Tenemos al hermano Marcos. El hermano Marcos sirve al Señor. ¿De qué manera sirve al Señor más? ¿Alguien sabe? Cantando, es el testimonio de él. La hermana Silvia canta al Señor. El hermano Manuel dirige. A mí me gusta cómo dirige el hermano Manuel. Qué talento, hermano. Gracias al Señor. Pero es el testimonio, hermano. Y mire, muchas personas que realmente, lo digo así, son muchas veces cobardes. Y me han dicho, hermano, es que yo soy cobarde. Hermano, yo le digo, hermano, yo le quiero dar un privilegio. Usted dice, no, yo soy cobarde, hermano. No me den nada. Y yo le digo, hermano, vamos a orar. Y ahí están sirviendo. El bautismo requiere el servicio, hermano. ¿Por qué nos bautizamos? Para servir al Señor. Amén. ¿Cuántos no sirven al Señor cantando en el coro? Muchos, hermanos. Amén. Y los niños van agarrando ese ejemplo de cantarle a Dios también. La palabra implica que nosotros fuimos salvos por gracia, hermano, por medio de la palabra del Señor. No sé de qué manera usted fue salvo. ¿Quién le habló del Señor? Si por un medio de la radio, televisión o personalmente alguien le habló del Señor. Pero si usted está aquí esta noche ya, es porque usted quiere servir al Señor. Amén. Si usted no quisiera servir al Señor, estuviera en su casa. El propósito del Señor es que usted venga a la iglesia, escuche la palabra del Señor como lo hicieron aquellos 8,000 almas en los sermones de Pedro, o muchas almas más escuchando a Pablo, y muchas personas que esperan escuchar ese mensaje de la palabra del Señor. Y luego que les hablemos de un servicio que no es cualquier servicio, hermano. Que esa recompensa, como dice Pablo, no es en vano su trabajo, hermano, aquí. Sépalo. Que eso sea algo clave en su mente y diga, Señor, yo te estoy sirviendo de corazón a nomás. Hay gente que ora, hermanos, arrodillados y sus rodillas tiemblan en oración. Todo eso, hermano, no es en vano. Sirva al Señor. La recompensa viene de Él, hermano. La recompensa, hermanos, viene del Señor Jesucristo. Amén. Usted no sirve a ningún hombre. Oremos por aquellos hermanos valientes que se van a bautizar. No es fácil, hermano, la vida del Señor. Pero con el Señor se ve fácil, hermano. Créame. Yo decía, nunca voy a predicar, hermano, jamás.
porque me da pena. Y la primera vez que prediqué fueron 4 minutos y me dio vergüenza. Pero una vez le dijo el Señor a Pablo: instrumento me es este. A donde Él me manda, hermanos, ahí voy a ir. Así tiene que ser. Heme aquí, dijo Isaías, envíame a mí, ¿verdad? Amén. Heme aquí, envíame a mí. Ese es el gran testimonio, hermano. Le invito a que pueda formar parte de esta membresía, donde va a tener, hermanos, con autoridad se lo digo, buen alimento espiritual, donde va a tener el amor de cada uno de los hermanos que oran por usted. Ciertamente todos los jueves oran por las familias que no se están congregando, por aquellos hermanos desanimados. La iglesia está en oración. ¿Para qué? Para que usted sirva al Señor. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más aquí en tu casa de oración. Gracias por este gran grupo de hermanos presentes, Padre, que pudieron estar aquí solamente por la ayuda tuya, Padre. Tu poder, Señor, es grandioso. Tu poder es espectacular, Señor, por lo que tú haces diariamente, Señor. Aquí hay incluso, podría decirse, asesinos, Señor, pero tú cambiaste la vida de ellos. Aquí hay borrachos en su pasado, Señor, pero tu poder cambió todo eso, Señor. Una vez creyeron en ti, Señor, y ahora quieren bautizarse, Padre. Bendiga a los hermanos enormemente, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros para ser de buen ejemplo y de buen testimonio para ellos. Desde ya te pedimos, Señor, que ese evento tan espectacular y ese acto de obediencia, Señor, se pueda llevar a cabo, Padre. Porque el servicio a ti, Señor, es una de las cosas más importantes en esta vida, Señor. Gracias por el grupo de hermanos, Señor, por todo lo que se ha hecho, por todas las participaciones, Señor, por la ofrenda, por cada canto, por cada familia reunida acá, por aquellos hermanos que aún no han creído en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder mostrar lo mejor posible tu palabra y después, Señor, tú puedas hacer la obra en ellos, Padre. Responde cada oración de padres que oran por sus hijos, Señor, o de hijos que oran por sus padres. El servirte a ti, Señor, atrae una vida llena de paz, Señor. No esa paz como el mundo la da, Señor, sino esa paz infinita que mora en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por tu misericordia, porque aún, Señor, no nos has consumido. Tu poder es ese, que lleguemos una vez y por todas delante de ti, Señor, a compadecer en ese tribunal, Padre. Hasta ese momento, Señor, ayúdanos a portarnos de la mejor manera posible como creyentes, Señor. Gracias por tu gran obra maravillosa en esa cruz, por el cual nos diste salvación gratuitamente, Señor, y por el cual nos dejaste un gran ejemplo de que debemos bautizarnos para servirte, Señor. Gracias una vez más, en el nombre poderoso de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Amén. El Señor le bendiga. Amén.